tal? Buenos días. Hoy me toca darles un tema bien bueno, que es la formación espiritual del catequista. Vamos a empezar con la lección 4. Toda la lección 4, las 4 lecciones van a estar dedicadas a la formación espiritual del catequista. Vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, acompáñanos en este día, en esta lección que vamos a aprender. Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón, nuestros labios, nuestro entendimiento, para que podamos captar todo lo que tú quieres pedirnos el día de hoy. Padre, Hijo de Espíritu Santo. Como les digo, vamos a empezar con la lección 4, es la primera lección de la formación espiritual del catequista y vamos a ver las generalidades de esta y la importancia de esta formación. Les voy a compartir pantalla, la presentación, para que podamos comenzar. El tema 1 es la importancia de la formación espiritual del catequista. Como ven, esta imagen que escogí para la portada de nuestra lección, pues es justamente cómo el catequista toma la luz del cielo para poderla entregar a sus catequizandos. ¿Sí? No es el mismo catequista el que da la luz hacia los demás, sino que la luz que el catequista puede entregar a otros viene del cielo, viene de Dios. Por eso es importantísimo que tengamos una mano, así como el de la imagen, una mano en el cielo y la otra en la tierra para poder compartir todo lo que recibimos. Lo que haremos hoy son 5 objetivos. Vamos a analizar o ver más bien la importancia que la vida espiritual tiene en el catequista. Vamos a contemplar cómo el amor a Dios es lo más importante para poder alcanzar la santidad. Vamos a ver también cómo para dar fruto tenemos que permanecer unidos a la vid. Vamos a ver también que las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad son la base de nuestra vida espiritual. Y por último, vamos a ver que la humildad es la base para encontrar la santidad. Aquí en la imagen pues vemos a un catequista volteando hacia el cielo, que es alimentándose, ¿no?, de la vida espiritual para poder entregarse a los demás. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué vamos a encontrar? Muchas veces nos encontramos catequistas muy formados intelectualmente, pero muy alejados de Dios. Y eso nada más no funciona, ¿no? Llegamos a un curso y vemos que nos hablan del cerebro, ¿no? Simplemente se saben citas bíblicas, conocen el catecismo, pero no expresan esa cercanía con Dios, que es lo que pues realmente le llega al corazón de las personas. En la lección pasada se lo decía yo a Esthercita, ¿no? Como habla ella, como hablan todas ustedes las que participan aquí, todos los que participan, realmente se ve que están llenitos de Dios. Y eso es lo que verdaderamente hace que la gente se transforme, que el mundo se transforme. Entonces, tener cuidado de que no nos pase eso, que estar tan leídos y tan escribidos, como se dice, estamos tan estudiados intelectualmente que creamos que ya lo sabemos todo y que ya no necesitamos esa luz que nos da Dios para poder darlo a los demás. Que no sean nada más letras lo que tengamos en el corazón, que no sean nada más citas del catecismo, citas bíblicas que no han subido, que no han bajado de la cabeza al corazón, sino que realmente estemos llenos de esa gracia santificante, llenos de esa cercanía con Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, para entonces poder dar a los demás no solamente conocimientos, sino también amor y compartir esa gracia. Dice en la Biblia debemos leer 2 Pedro del 3 al 18. Es el final de la segunda carta de Pedro, este versículo 18, y lo que dice, o sea, toda la carta de Pedro les está orientando a los cristianos, les habla al final de las cartas de San Pablo, les dice a veces son difíciles de entender, pero léanlas porque son muy buenas, y al final les dice, no se dejen llevar por esos que saben mucho
pero que no expresan lo que Jesucristo nos enseñó. Dice, ustedes preocúpanse en crecer en gracia y en conocimiento de Cristo. Ese es el final de la carta de Pedro. Y justamente es de lo que se trata esta lección. La formación espiritual del catequista, la vida espiritual del catequista es eso, crecer en gracia y en conocimiento de Cristo. ¿Cómo se crece en gracia? Pues a través de los sacramentos, ¿sí? La gracia santificante nos la dejó Jesucristo a través de los sacramentos. Entonces, una parte muy importante de la vida espiritual para crecer en esa gracia, en esa, pues sí, esa presencia de Dios en el alma, es ser asiduo a los sacramentos. Hay algunos que pues los recibimos una vez en la vida, como es el bautismo, la confirmación, el matrimonio, pero hay otros que los podemos recibir frecuentemente y que es muy bueno recibirlos, ¿sí? Que seamos de veras asiduos a la comunión, si se puede diariamente, pues es lo mejor definitivamente, estar cerca de la Eucaristía. Y la confesión, tener una confesión frecuente, que decimos, bueno, no tengo pecados mortales, ¿por qué no voy a ir a confesar? Porque se va volviendo el alma delicada, ¿sí? Si te confiesas a menudo, a lo mejor cada 15 días o por lo menos cada mes, te vas dando cuenta de muchas faltas de delicadeza, muchas faltas de amor, que si dejas todo el año pasar sin confesarte, pues se te olvida, no te das cuenta de esas faltas de delicadeza y no llegas a esa perfección, a esa delicadeza espiritual que se requiere para estar con la gracia a flor de piel, ¿no? Que las podamos transmitir. Y conocimiento de Cristo, ¿cómo lo vamos a conocer? Pues a través de la oración, sí es un medio súper importante, a través de la oración y a través de la lectura del Evangelio. ¿Qué sucede cuando somos muy amigos de alguien? Muy, muy, muy amigos. O vemos una pareja de amigas, ¿no? Que son muy amigas desde chiquitas. Hablan igual, hacen los mismos gestos, mueven las manos igual, se ríen igual. Y así nosotros tenemos que parecernos a Jesucristo. Si diario leemos el Evangelio, un pedacito, y lo reflexionamos y contemplamos a Jesús, cómo se comportaba él, nos vamos a empezar a parecer a él. Nos decía hace unas semanas Isabel que cuando éramos jovencitas nos poníamos una pulserita que decía, What would Jesus do? Era, ¿qué haría Jesús en este momento? Y la veíamos y entonces decíamos, pues, ¿qué haría Jesús cuando tenía que saludar a sus papás? ¿O qué haría Jesús cuando iba a la escuela? ¿O cómo reaccionaría Jesús ante esta situación? Y pues es de esa manera, ¿no? Vamos a conocer a Jesucristo a la hora de leer el Evangelio, aplicarlo a nuestra vida. Si Jesús reaccionó de esta manera ante los enfermos, ante los leprosos, ante los ciegos, ante los hipócritas, ¿cómo voy a reaccionar yo? Pues procurar conocerlo para que reaccionemos de la misma manera y nos parezcamos cada vez más a Él. San Agustín decía, nadie ama lo que no conoce. Entonces, no podemos amar a Jesucristo si no estamos acercándonos a Él todos los días a través de la lectura del Evangelio y a través de la oración y sobre todo a través de los sacramentos, la Eucaristía. Cuida el tesoro de tu fe. Muchas veces nos empiezan a juzgar y nos dejamos ir con eso, ¿no? La semana pasada les hablaba yo de las modas que luego nos arrastran. A lo mejor alguien nos ha criticado por la manera de vestirnos, porque estamos muy gordas, muy flacas, porque usamos lentes, porque nos peinamos de tal o cual manera. ¿Cómo voy a ser catequista si tengo estos labios tan gordos y estos ojos tan feos? No tiene nada que ver lo exterior, ¿sí? Ni siquiera nos tenemos que preocupar para si voy a ir a la clase de catecismo, entonces voy a maquillarme perfectamente y pintarme el labio y ponerme el collar de perlas. No es lo de afuera lo que importa. Al final solo queda lo que hemos hecho por Dios y por nuestros hermanos los hombres. Entonces, preocuparnos más por esa vida interior, ¿sí? Por esa vida espiritual. Y esa vida espiritual va a iluminar nuestros ojos, va a iluminar nuestros labios, va a iluminar nuestras palabras y vamos a poder hablar al estilo de Dios, sin preocuparnos tanto, así como la mujer que puse
en la imagen, ¿no? Del copete redondeado y los lentes no sé qué y el collarcito, eso no es lo importante para llenar las clases de catecismo. Lo importante es llenarnos de Dios para poder entonces hablar de esa riqueza que tenemos en el corazón. Aquí vemos en esta imagen, está San Pablo, ¿no? Que es cuando se cae del caballo. Bueno, no sabemos si había caballo, pero se cayó en el camino, vio una gran luz y fue en el momento de su conversión. Esa es la importancia de la vida espiritual, tener una experiencia de Dios, una experiencia viva de un encuentro con Jesucristo. San Pablo convirtió toda su vida a partir de ese encuentro con Jesucristo, de esa caída del caballo. A partir de ese momento su vida cambió. Nosotros eso tenemos que procurar, buscar ese encuentro personal con Jesucristo, como les decía, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la lectura del Evangelio, que podamos, o sea, realmente es una gracia, ¿no? Yo el primer encuentro con Jesucristo que tuve, pues fue yendo a unos ejercicios espirituales, un fin de semana en silencio, y pues de repente te encuentras con Él y sabes que estás con Él y que Él está dentro de ti. Y tu vida cambia totalmente, se ilumina. Así San Pablo pues le pasó en el camino a Damasco. Y cada uno de nosotros, a lo mejor al final de la lección podemos contar en qué momento nos encontramos con Jesucristo y nos dimos cuenta cuál era nuestra misión, qué era lo que nos estaba pidiendo. Entonces, vamos a poder hablar, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Evangelio. Y es eso, si hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia viva de Dios, si nos alimentamos con el Evangelio y tenemos una vida de oración, entonces esto se va a exteriorizar, ¿no? De lo que esté lleno nuestro corazón, vamos a poder hablar, vamos a poderlo expresar, no solamente con los ojos, con la boca, con los labios, sino también con todas nuestras acciones, ¿sí? Toda nuestra vida va a cambiar si tenemos esa experiencia viva de Dios. Nos dice Jesucristo en el Evangelio, permaneced unidos a la vid, porque el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Estar súper conscientes de eso, siempre, 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 que no se nos olvide, que los frutos que daremos no va a ser por nosotros mismos. No es que, ay, Lucrecia es que habla súper bien y entonces por eso hay tantos frutos, o fulanita de tal, Esther, María José, María Eugenia, todos los que tenemos aquí es que son tan buenas que entonces van a dar mucho fruto. No, los frutos los vamos a dar por la presencia de Dios que tenemos en nuestra alma, ¿sí? Él es el que va a dar los frutos a través de nosotros. Y como decía Pablo, ay de mí si no evangelizo. O sea, no es que Dios necesite de nosotros, Dios no necesita nada, Él es todopoderoso. Nosotros necesitamos cumplir con su voluntad para entonces ganar el cielo. Esa canción que dice, tú necesitas mis manos, claro que no. O sea, Dios no necesita mis manos, ni mi trabajo, ni nada. Yo soy la que necesito darle mis manos, yo soy la que necesito darle mi trabajo, porque si no, no voy a alcanzar la vida eterna. Entonces, permanecer siempre unidos a la vida y saber que Él es el que va a dar los frutos. Nunca enorgullecernos, nunca sentirnos que lo hicimos demasiado bien y que entonces por eso los frutos se están viendo. Saber que cuando hay frutos es que Dios a través de nosotros los está dando. Él es la vid, nosotros solamente somos los sarmientos, y si nos separamos de la vid no vamos a dar nada de frutos. Tener muchísimo cuidado. Si cometemos algún pecado, correr inmediatamente al sacramento de la penitencia, que no dejemos pasar ni un solo día estando lejos de Dios. Sí, el saber si nos da mucha pena ir con el cura de mi parroquia, porque hice algo muy malo, pues vete a otra parroquia, pero no dejes pasar el tiempo estando en pecado, porque si no estamos unidos a la vid, no podemos dar fruto. Y no es que lo inventé yo, es que Jesucristo lo dijo. Si se alejan de la vid, no podrán dar fruto. ¿Y por qué quiere Cristo que permanezcamos unidos a Él? No crean que es porque dice, ay, bueno, sí, yo aquí los quiero pegaditos, porque
Así, estando unidos a Él, podemos compartir con Él sus sentimientos, el dolor por el pecado de los hombres. Si estamos unidos a Jesús, sus sentimientos van a ser mis sentimientos y voy a poder expresar el amor como Él ama. Vamos a poder amar a los demás como Él ama. Vamos a sentir ese dolor profundo al ver el pecado en el mundo, al ver cómo el mundo se aleja de Dios, y vamos a poder actuar mucho más fácil a favor del reino de Cristo. Porque si sus sentimientos son mis sentimientos, sus pensamientos son mis pensamientos, mis palabras serán sus palabras y mis acciones serán sus acciones. De esa manera podemos compartir su misión salvífica. Jesucristo vino a la tierra para salvar a los hombres y nos participa de esa misión a través del bautismo. Entonces, nosotros, no solamente como bautizados, sino también como llamados a ser formadores de los demás, a ser catequistas, pues compartimos esa misión salvadora con Jesucristo, y solamente unidos a Él la vamos a poder cumplir bien. Si estamos unidos a Él, en tercer lugar, vamos a confiar solo en Él y en la gracia que todo lo puede, en su gracia que todo lo puede. Vamos a poder estar confiados de que lo que suceda va a estar bien, ¿sí? Lo que Él permita va a estar bien, y si permite que haya muchos frutos con nuestro apostolado, gracias a Dios serán esos frutos. Si Él permite que haya pocos frutos, pues será también el mejor camino, ¿sí? Siempre Él sabe sacar lo mejor de cada cosa que sucede. Entonces, podemos confiar totalmente en Él, no confiar en nuestras palabras, no confiar en nuestro conocimiento, no confiar en mis virtudes, sino confiar en que Él, a través de mí, va a poder dar muchísimos frutos. El siguiente punto son las virtudes teologales como medida de santificación. Yo quiero ser santa, ustedes también seguramente quieren ser santos, porque ser santo significa llegar al cielo. Entonces, el que no quiera llegar al cielo, pues no sé qué hacemos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a medir qué tanto estamos llegando a esa santificación? A través de las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes que recibimos en el bautismo. Son un regalo de Dios. No podemos nosotros inventarlas, las recibimos. Es un regalo que nos da Dios el día de nuestro bautismo. Y de esta manera, si las trabajamos para presentarlas, o sea, no es que nosotros las podamos adquirir, Dios nos las regala, pero sí podemos trabajar todos los días para que crezcan. Porque si nos quedamos con la fe, la esperanza y la caridad del tamañito como lo recibimos en el bautismo, pues no vamos a lograr hacer nada con ellos. Las virtudes teologales sí necesitamos trabajarlas. ¿Qué es la fe? Si la fe la tenemos grande, si tenemos una gran fe, vamos a ver a Dios en todo y en todos. Todos los acontecimientos los vamos a ver con los ojos de la fe, con los ojos de Dios. Y todas las personas las vamos a ver como Dios las ve. Ya no vamos a ver a mi vecina como vecina, sino como una alma que tengo que salvar. Ya no voy a ver a mis hijos como simplemente los escuincles que hacen ruido en la casa, sino como unas almas que tengo que acercar a Dios. Y todos los acontecimientos, ¿por qué el presidente dijo esto? Pues vamos a ver cómo encaja eso dentro de este camino de salvación, de este reino que se está instaurando en la tierra y que nosotros debemos de instaurarlo. Entonces, todo lo vemos distinto gracias a la fe. Si vemos los terremotos, los huracanes, cómo los ve Dios, y gracias a la fe podemos nosotros verlos igual, ¿no? Este terremoto, ¿por qué lo permitió Dios? ¿Qué puede ser bueno? Tengo un tío que vive conmigo, tiene 93 años. Él ya no tiene a nadie, me lo traje a vivir aquí porque nunca se casó, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene a nadie, y me lo traje a vivir aquí conmigo. Y hace poco le pregunté a mi marido, ¿qué querrá Dios del tío Agustín? ¿Por qué lo siguen manteniendo con vida? Y me dice mi marido, a lo mejor es, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Por qué sigue permitiendo Dios que lo tengamos aquí en la casa? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y pues sí es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor el Dios sigue aquí no por él,
sino para que nosotros los sigamos cuidando, los sigamos apapachando, les sigamos teniendo paciencia, todo lo bueno que eso trae tener un ancianito en casa. Gracias a la fe, entonces, vemos a Dios, podemos ver a Dios en todo lo que sucede y en todas las personas que nos rodean. Gracias a la fe podemos orientar hacia Él todas las acciones, todo lo que yo haga, gracias a la fe la puedo encaminar desde que me levanto, cómo me visto, qué escojo hacer ese día, a dónde voy a ir, qué voy a hacer, todo eso es enfocado a Dios, ¿no? Enfocado a la salvación. Que tengo que hacer la comida, que tengo que ir a recoger a los niños a la escuela, que tengo, no sé, todo lo que tenga que hacer está orientado hacia Dios. Lo vemos totalmente distinto gracias a la fe. Y también nos ayuda a fiarnos de Dios y de sus promesas, porque la fe no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Así dice el catecismo, ¿no? La fe es creer en Dios y creerle a Dios. Y si le creemos a Dios, entonces creemos en todas las promesas que Él nos ha hecho en el Evangelio a través de Jesucristo. Y si le creemos a todas sus promesas, pues entonces podemos vivir confiados porque tenemos un Padre todopoderoso. ¿Y qué nos puede dar miedo si tenemos un Papá todopoderoso, súper sabio, súper bueno? Todos los hombres son nuestros hermanos y sabemos que Jesús nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la fe es muy importante para poder empezar a santificarnos. Después, la segunda virtud que tenemos es la esperanza. No sé si ustedes leyeron la encíclica de Benedicto XVI, que era el Spe Salvi. Es una joya, ojalá y la puedan leer. Es muy bonita. Pero sí, la esperanza nos hace que caminemos con la vista puesta en el cielo. Realmente la esperanza transforma totalmente toda nuestra vida, porque pues ya nada lo podemos ver igual. Con la esperanza sabemos que vamos a llegar a la vida eterna, sabemos que vamos a llegar al cielo, sabemos que nuestro fin de esta vida es llegar al cielo. Entonces, todo el camino se hace mucho más ligero porque todo el sufrimiento lo vamos viendo con esos ojos trascendentales, con estos ojos de pues que nuestro fin está fuera de esta tierra. Hay un ejemplo, cuando fuimos, mi marido y yo hace muchísimos años que nos íbamos a casar, fuimos a un curso prematrimonial. Y un sacerdote nos puso un ejemplo, que nunca se nos ha olvidado, es un ejemplo muy bueno. Él nos decía, a la hora de subirse en el viaje, que es el matrimonio, imagínense que es como un viaje que tienen que hacer porque se ganaron un premio enorme de la lotería, pero ese premio enorme lo tienen que ir a recoger a Colombia. Y es muchos millones de pesos los que tienen que ir a recoger. Se van volados al aeropuerto, tienen que llegar en este día, si no pierden todo su dinero. Llegan al aeropuerto y les dicen, el único vuelo que hay a Colombia es en una línea aérea que se llama Aerocaídas. ¿Cómo que Aerocaídas? Sí, Aerocaídas. Y en Aerocaídas van a subirse al avión y no va a haber asientos, no va a haber ventanas, entonces van a morir de frío. Pero pues bueno, van a llegar a Colombia, no importa, o sea, tú quieres llegar por esos miles de millones de pesos, entonces no te importa nada, te subes al avión y efectivamente entra frío por todos lados, tienes que ir sentado en el piso, no te ofrecen ni una gotita de agua, nada, pero no te importa. ¿Por qué? Porque tienes el fin claro. Y ya, total, llegas a Colombia y no te importó el camino. De eso se trata la esperanza. No te importa lo que hay en el camino porque tienes el fin claro. Entonces no te importa, no vas a estar quejándote, no vas a estar viendo que si me molesta el sillón, que si no sé qué, que si mi vecina es muy latosa, que si mis hijos, que si mi marido, que si los alumnos no me hacen caso, que no importa. ¿Por qué? Porque nuestro fin es el cielo. Todo lo demás no importa, que es aerocaídas, el chiste es llegar al final. Entonces, la esperanza nos da esa seguridad de que vamos a alcanzar el reino y nos hace pasar todo con fortaleza, con esperanza, con ánimo, con alegría, con ilusión. Y nos da la fuerza, nos da entusiasmo, nos da vigor para poder superar todas las dificultades. Y por último, la tercera virtud teologal es la caridad, que
San Pablo nos lo explica muy bonito en la carta a los Corintios, ¿no? La caridad es la única que permanece, porque cuando lleguemos al cielo, pues la fe y la esperanza ya van a haber pasado de moda, ya no se van a necesitar. Pero la caridad ahí, esa va a seguir siempre, porque nos vamos a amar todos en el cielo. Entonces, la caridad, pues, nos hace parecernos a Dios. Dios es amor. Dios, como uno y trino, vive en el amor. Las tres personas se aman mutuamente. Y cada vez que nosotros amamos, nos parecemos a Dios. Nos parecemos a Dios mediante esa práctica del amor a Dios y del amor a los demás. Es el estilo con el que podemos prolongar la presencia de Cristo en la tierra, que es lo que nos pide a final de cuentas a nosotros como catequistas, que nos vean y vean en nosotros a otro Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Pues pasó haciendo el bien, pasó amando a los demás, pasó amando a sus enemigos y fue el mandamiento que nos dio, el único mandamiento que nos dio es ámense como yo los he amado. No como decían los judíos, ámense como, dice, como a ti mismo, amar a los demás como a ti mismo. Eso era de los judíos. Jesucristo dice, amar a los demás como yo los he amado. Es decir, olvidándonos por completo de nosotros mismos, entregándonos totalmente a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer para vivir la caridad como Jesús nos enseñó. El siguiente punto es la humildad. La humildad es una virtud súper importante que debemos tener como catequistas. Es la base de la santidad. Si nos fijamos, Jesucristo nunca se puso como ejemplo más que una sola vez. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y debe de haber sido bien manso y bien humilde, porque ustedes imagínense a cualquiera de los que estamos aquí presentes, ¿no? Que Germán se presenta y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué raro, o Lucrecia, no aprendan de mí que soy mansa y humilde de corazón. Se nos quita totalmente lo manso y humilde. Pero si Jesús lo dijo, pues es que efectivamente su presencia era tan humilde que atraía de esa manera. Entonces, es bien importante la humildad porque es la verdad ante Dios, ante los hombres y ante nosotros, ¿sí? Si nosotros tenemos esa virtud de la humildad, nos vamos a dar cuenta de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, de nuestras virtudes y nuestros defectos, de en dónde necesitamos pedir ayuda de los demás. No tenemos por qué avergonzarnos. Si algo no lo sé hacer bien, pues pido ayuda a los demás sin ningún problema. Y entonces nos ayuda muchísimo para hacer bien las cosas, el reconocernos tal como somos, el conocernos y reconocernos, ¿sí? Primero conocer mis debilidades y mis fortalezas, mis virtudes, y reconocer cuando no puedo yo sola, que es la mayoría de las veces, y podemos pedir ayuda a los demás y siempre pedir ayuda a Dios, siempre confiar en esa presencia de Jesucristo entre nosotros, en la gracia que es con la que podemos dar fruto. La humildad está bien ligada a la obediencia y al servicio. Porque si el sacerdote, por ejemplo, el párroco, ¿no? nos pide a las catequistas que hagamos algo y yo no soy humilde, entonces voy a empezar a criticar. Que él no sabe, que por eso nos está pidiendo cosas que no da. En cambio, cuando eres humilde y te sabes pequeñita y te sabes instrumento de Dios y sabes que sin Él no puedes hacer nada, entonces vas a obedecer tranquilísimo. Y al servicio también, porque te sabes pequeño, te sabes que no te hace menos el servicio al revés es una manera maravillosa de llegar a la santidad, pero solo los humildes son capaces de servir. Así como Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos, nosotros tenemos que tener esa humildad, reconocer, pues como ya lo dije, ¿no? Nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras fuerzas, nuestras debilidades, y ser capaces de agacharnos para servir a los demás y de obedecer sin ningún problema, porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y nosotros vamos a seguir su ejemplo
lo que nos pida la iglesia, vamos a hacerlo con gusto, ¿sí? Si somos esposas, por lo que nos pide el esposo, si somos maestras, lo que nos piden los directores, siempre y cuando sea algo correcto, ¿no? Algo que esté dentro de la ética, de la moral cristiana. La obediencia es la fuente de todas las virtudes, la humildad que nos lleva a la obediencia es fuente de todas las virtudes y nos hace desarrollar, porque las virtudes siempre vienen como un racimo de uvas, ¿no? No viene una solita. Aquí estamos viendo que la humildad está pegada con la obediencia, está pegado con el servicio, está pegado con la verdad, y de ahí van brotando más y más y más virtudes. Entonces, pues trabajar todos los días por la humildad y pedírsela a Dios, porque luego no es tan fácil, ¿no? Si tenemos ahí el gusanito de la soberbia, que el demonio está todo el tiempo queriendo alimentar y decir, hijos, es que qué bien lo hiciste, es que cuánto sabes, es que qué bien hablas, es que qué bien lo haces. Y, y el enfrentarnos a eso y decir, no, momento, no soy yo, es Dios el que está actuando a través de mí. Y saber reconocer con humildad que yo nada puedo si Dios no está conmigo. Ahorita que terminemos este video, vamos a hacer esta actividad. Vamos a comentar en grupo qué pasa en la catequesis cuando el catequista no tiene vida espiritual. Así, cuando vemos un catequista que no tiene vida de oración, que no tiene vida de sacramentos, que no conoce el evangelio, ¿qué le sucede a la catequesis? Seguramente todos tenemos alguna experiencia de algo que hayamos vivido, ya sea personalmente o viendo a otras personas. O qué sucede con nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos lejos de Dios y llegamos a dar una clase de catequesis cuando estamos en pecado, que no hemos podido ir al sacramento de la confesión, o que hemos descuidado nuestra vida de oración, ¿sí? Muchas veces nos metemos en el rollo de la vida ahora con la pandemia, pues yo creo que a muchos nos pasó, ¿no? Que estábamos ya acostumbrados a lo mejor tener ratitos de soledad que lo dedicábamos a la oración. Y de repente, pues en la pandemia resulta que la casa está llena siempre porque no podían ir a la escuela los hijos, ni podía ir al trabajo el marido. Y entonces dices, la vida de oración, ¿a qué horas? ¿En qué momento tengo este momento de silencio para dedicarme a Dios? Entonces, eso afecta, por supuestamente, mi labor como catequista. Entonces, ahorita que termine el video, vamos a comentarlo. Les voy a abrir los micrófonos para poder comentar qué pasa en la catequesis cuando el catequista no tiene vida espiritual. Y pues así, ya resumiendo lo que hemos visto el día de hoy, algo que no debemos olvidar. Número 1, la formación más importante para el catequista es la formación espiritual, que como ya vimos es a través de la oración, de los sacramentos, de la lectura del evangelio. La vida espiritual es la experiencia viva de un encuentro con Jesucristo. Buscar ese encuentro personal con Jesucristo en la oración, en los sacramentos, en el evangelio, en un retiro, en unos ejercicios espirituales. Debemos permanecer unidos a la vid para poder dar frutos. Si nos alejamos de Dios, no vamos a poder dar ningún fruto. Hay que crecer y desarrollar la fe, la esperanza y la caridad para poder hacer presente a Dios en la vida de los demás. Y vivir la humildad como la virtud que es la base de la santidad. Como propósito para la siguiente semana, ponle sabor a tu vida. Los invito a que hagan un plan concreto de vida espiritual en un horario en el que podemos dedicar los mejores momentos a la oración, no dejarlo ahí de, pues si me da tiempo rezo y si no me da tiempo no rezo, no, dedicarle los mejores momentos al despertar, el ofrecimiento del día, antes de dormirme, hacer un balance espiritual, un examen de conciencia, el ofrecimiento de los alimentos, dar gracias jaculatorias a lo largo del día, que haya esa vida de oración continua, ¿no? De estar, pero los mejores momentos, no el tiempo que me sobra. Y el convencimiento de que el Hijo de Jesucristo será incapaz de transmitir su mensaje. Entonces, hacer ese plan para la próxima semana, ponerlo por escrito, qué momentos voy a dedicar a la oración,
qué momentos voy a dedicar a la lectura del Evangelio, qué momentos voy a dedicar a recibir a Jesucristo en la Eucaristía o acercarme al sacramento de la confesión, para entonces llenarme de Jesucristo, llenarme de Dios y poder así, teniendo una vida espiritual intensa, entonces poder transmitir esa vida de gracia a los demás. Y la tarea que vamos a hacer para la próxima semana es la página 33 de nuestro cuaderno. Nos preguntan por qué es importante la vida espiritual en nuestra vida. Pregunta número 2, ¿por qué decimos que la vida espiritual es la experiencia del amor? ¿Por qué debemos permanecer unidos a Cristo? ¿Qué espera Cristo de nosotros? ¿Por qué es tan importante la práctica de las virtudes teologales? Y de las 3 virtudes teologales, ¿cuál es la más importante y por qué? ¿Y por qué decimos que la humildad es la base de la santidad? Como ven, son preguntas que ya les di la respuesta a la hora de darles la clase. Es nada más como hacer un repaso de lo que vimos el día de hoy. Con esto terminamos. Déjenme. Dejar de compartir la pantalla. Para terminar, ahorita vamos a terminar este video que voy a dejar grabado y retomo yo los micrófonos, abrirlos para entonces comentar lo que les dije antes. ¿Qué sucedería con la catequesis si el catequista no tiene una vida espiritual profunda? Gracias. Ahorita los veo.